para que tú el día de hoy escuches este mensaje que Dios tiene para tu vida. Músico, predicador, el que está por allá, a los de mero atrás que están quedando dormidos, que andan viendo el Face y el Instagram. No, mis hermanos, el Señor quiere resucitarte por medio de gracia. Y tú vas a decir, pero es que yo ya estoy vivo. Bendito Dios. Pero el Señor está hablando ahora de una vida que espiritual, del alma, de las cosas eternas. Esas son las que le interesan al Señor el día de hoy. Y hoy quiere resucitarte por medio de su gracia. Resulta que, bueno, yo para los que no me conocen, que son todos, yo en San Diego, California, ya tiene su casa. Soy de Tijuana, Baja California, México. Nací en San Diego, pero mi niñez me crié en Tijuana. Le voy a las Chivas, los cholos no existían en aquel entonces. Arriba el rebaño sagrado, que levanten la mano los que dan las Chivas. Bendito Dios, somos 10. Bendito sea Dios. Ay, Señor Jesús. Bueno, vamos a tener que orar por toda la iglesia de Nueva Orleans. Se convierten en chivermanos. Pero resulta, mis hermanos, que ya en San Diego, hace como 3, 4 años, estaba de coordinador de jóvenes adultos y coordinador de jóvenes adolescentes para la gracia de gloria de Dios. Y estábamos coordinando a estos chavos. Y resulta que en una junta parroquial, esas que ustedes, los servidores, esas que van como de una vez al mes, una vez cada semana, los que les gusta el chisme, ¿no? Para saber qué mal está yendo al otro, ¿no? Y ahí van. Y resulta entonces que ahí estábamos representando a la coordinación de grupos jóvenes. Y resulta entonces, mis hermanos, que el padre, un padre enojón, no como el padre Pedro. El padre Pedro es muy lindo. El padre Pedro es lleno de paz, de alegría y gozo. Este padre, no puedo hablar del padre porque pues no está aquí. Nada, y entonces el padre está enojado con la comunidad y llegó diciendo gritos, abrió la puerta, hermano. Y entonces el padre mexicano de Tijuana también venía bravo. Y ahí en San Diego empieza a decirle a todos ahí de la diócesis, a todos los coordinadores, dice, sus comunidades han perdido el respeto. Sus comunidades han perdido el amor. Sus comunidades han perdido la identidad. Y todos como que se puso bravo el padre. Y entonces resulta que llega uno de los jóvenes que me acompañaba a estas juntas. Y este joven era un borrachito, mis hermanos, levanta la mano, mi borracho. Bendito sea Dios, bendito sea Dios. Que no hay ninguno en Nueva Orleans. Pero los borrachos, yo sé que ustedes no los conocen, pero los borrachos son como la cebolla, mis hermanos. Primero llega el olor y luego después llegan los borrachos. Ese borracho llegó tarde ahí a la junta de pastoral y entonces era mi amiguito y llegó y se sentó en la sillita ahí en la mesa redonda y escuchó al padre gritándonos diciendo, y esta comunidad ha perdido el sentido del respeto, del amor, de la identidad. Y entonces el borrachito se pone de pie, va y se para por la puerta y ahí está parado en la puerta y el padre le dice, ¿y usted por qué se pone de pie en la puerta? Y dice, no, padre, de aquí no sale nadie hasta que se recupere lo que se ha perdido. Mis queridos hermanos, usted va a recuperar el día de hoy lo que usted ha perdido. Eso se trata de la resurrección por medio de la gracia. Y en mi vida sucedió de esta manera. Más o menos en mi niñez en Tijuana, Baja California, México, la capital del mundo. El narcotráfico y cosas era, hermano, andamos muy mal, vamos a orar por Tijuana. Pero resulta, mis hermanos, que yo crecí en una familia preciosa. ¿Familia qué? Preciosa. Una familia llena de amor. Mi madre besaba a mi padre, mi padre besaba a mi madre, mis hermanos y yo jugábamos todo el tiempo. Éramos como el modelo de familia dentro del círculo familiar, de mis tíos, de mis tías. Todos como que mis tías que envidiaban la relación que tenían mis padres. Una cosa faltaba en el hogar. Una cosa. Teníamos todo menos una cosa. Y resulta que con el paso de los tiempos cobró factura no tener esa cosa, esa persona, ese alguien. Yo estoy hablando a familias el día de hoy que les falta algo, tienen todo, pero les falta algo, les falta alguien. Y resulta que con mis padres, con el paso de los años, pasó que mi madre descubrió que mi padre le era infiel. Lo descubrió y yo estaba allí en el momento que lo descubrió. Mis hermanos salían con las novias y yo me quedaba en casa con mi mamá
con mi papá y mi hermanito de 1 año. Mi madre resulta que descubre por medio del celular que mi padre le era infiel con otra mujer. Mi padre lo admitió en ese momento y mi madre quedó destrozada. ¿Quedó qué? Destrozada. Por bastante tiempo ella quería seguir fingiendo que teníamos esa familia perfecta, porque nos amaba. Hasta que el día llegó que esas heridas y esa ausencia de ese alguien en esa familia, en esa casa, cobró factura también en el corazón de mi madre, que no supo cómo lidiar con este dolor. Y un día, regresando, los que vivimos en ciudad fronteriza, en Tijuana, muchos cruzamos la línea para ir a San Diego, ir a la escuela. Mi papá va a trabajar, nos deja en la escuela, luego nos recoge, regresamos a Tijuana y llegamos por ahí más o menos de las 7 de la tarde, por la fila que se hace. Pues en Tijuana así pasó, llegamos nosotros con mis hermanos y todo, llegamos a la casa y en la casa ya no estaba mamá. Ya no estaba ni siquiera en otro carro que tenía mi papá. Y mi papá se metió al cuarto y buscó el dinero que tenían bajo el colchón. Se lo llevó mi mamita santa. ¿Y qué creen? Lo único que dejó allí era un bebé de 2 añitos. Acostado. Un bebé de 2 añitos solo. ¿Desde a qué horas? ¿Quién sabe? Pero esa mujer estaba destrozada, tan destrozada que no supo cómo hacer, sino abandonar eso que le causaba dolor. Y muchas veces los padres no piensan no pensamos en los hijos. Y resultó que entonces llegamos y ahí estaba. Mi papá se volvió loco, enfurecido, buscando a mi mamá. Solamente encontró una carta. Le decía que se había ido para siempre, que no la buscara y con quién se había ido. Y fue el escándalo de la familia y fue el escándalo del barrio. Porque aunque no era Honduras, también en Tijuana las vueltas chino. Y la gente sabía que mi madre se había ido con el cuate que lava los carros en la calle. El que vive en la calle. Le decíamos nosotros el pelado. Y él se había ido con él. Se fue. ¿Desde hace cuánto tiempo mi mamá guardaba ese rencor, ese remordimiento? Y no sabemos esa relación desde cuándo se dio. Entonces mi padre quedó destrozado. Y nosotros quedamos destrozados y desde ese día huérfanos. Mi vida siguió, mis hermanos. Tuve que crecer muy rápido. Mis 2 hermanos mayores se casaron, tuvieron su familia. Y mi hermanito, mi papá entró en alcoholismo, mi papá entró en prostitución, mi papá entró en desenfreno. Y el que se encargaba del niño era yo. Yo tenía 14 años, 13 iba a cumplir 14. Me tenía que hacer cargo de mi hermanito y tenía que apuntarlo en la escuela cuando ya cumplía los 3, 4 añitos, en guardería, en el kinder, las juntas con los padres, iba yo, dejaba de ir a la escuela, un montón de cosas que mi padre ya después con los años, el Señor fue llamándolo también a la iglesia y mi padre el día de hoy conoce al Señor, bendito Dios. Pero esos años fueron difíciles para mí y yo no me daba cuenta, yo los disfrutaba porque un niño ¿qué hace? Disfruta, hermano. Pues entonces resulta que a la edad más o menos de 20, 21, ya que me cansé de andar jugando por allá fútbol en México, regreso a California, me meto a la escuela y me doy cuenta de una cosa, y es que, caray, las muchachas tan bonitas, pero mi corazón no estaba preparado para lo que se ve. Un corazón vacío, un corazón lleno de rencor, de odio, que empezó a jugar con las chicas. Yo no sabía cómo amar, se me había olvidado y yo jugaba con ellas y lo disfrutaba porque decía, ¿saben qué? A mí nadie me amó, ¿yo por qué tengo que amar? Alguien me la hizo, alguien tiene que pagarla. Hasta que un día, por medio de gracia, ¿de qué? Gracia y misericordia de Dios, en Las Vegas, la ciudad del pecado, un hermano de Tijuana ahorita me decía, haga de cuenta que es la segunda de Las Vegas, pero en la ciudad del pecado, el Señor me miró con misericordia, salió al encuentro y me levantó de mi miseria, porque donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia.
gracia, bendito Dios. Ese día, mis hermanos, estaba celebrando yo el cumpleaños con unos amigos y nos emborrachamos tanto, eran las 3, 4 de la mañana y algo en mi corazón me levantó. Yo desperté y todo el mundo estaba desnudo en el hotel, todo el mundo. Salgo de allí y yo sentía que alguien me hablaba, yo sentía que alguien me llamaba a salir de allá, pero no sabía cómo. Entonces salgo al patio, estoy en el patio y yo estoy mirando hacia abajo y yo decía, esta vida no es para mí, esto no es mío. Yo sabía que eso no era mío. Y allí me postro de rodillas con miedo a lo que vendría. Yo no sabía si me tiraba, yo no sabía si me drogaba más. Me encantaban las drogas, me encantaba el alcohol, me encantaba el desenfreno, el sexo desenfrenado, todo me encantaba. Y en ese momento recuerdo algo, una historia que mi padre me había contado, que se llama el Padre Misericordioso, o como le dicen, el Hijo Pródigo. Y yo me vi comiendo de los marranos, sabiendo que era el hijo del rey, el hijo del dueño. Y yo no sé si tú vengas el día de hoy, querido hermano, con tu matrimonio destrozado, con tu corazón hecho pedazos, pero el Señor quiere decirte que tú no debes de estar comiendo de los marranos, porque eres hija e hijo del dueño. El Señor quiere salir al encuentro el día de hoy, mis hermanos, y hacer el milagro más poderoso que tu vida jamás haya visto. El Señor me ha regalado un hogar, mis queridos hermanos, en donde con el paso de los años fue sanando mi corazón desde ese día y preparándome para lo que vendría. Y eso era un hogar maravilloso que comparto con mi esposita Caro. Un hogar donde se vierte gracia. ¿Se vierte qué? Gracia. Dice la palabra del Señor, mis hermanos. Dice la palabra del Señor en el Evangelio según San Juan capítulo 8. Cuenta la historia de Jesús y sus amigos, sus discípulos, sus íntimos. ¿Sus quiénes? Sus íntimos. Y dice Jesús que entonces se pone a cenar con ellos, pero antes de cenar con ellos hace un acto que vierte gracia. Y el Señor quiere que tú hagas eso el día de hoy con tu familia, pero antes de hacerlo el Señor quiere vertir gracia en tu vida. Dice la palabra que Jesús, como en los antiguos tiempos, las casas de los judíos tenían en la entrada, porque estaban descalzos o en guaraches, unos con juanetes en los dedos, de tanto caminar en el desierto y en las piedras. En las casas de los judíos ponían una cubeta de agua y una toallita. ¿Para qué? Para lavarse las patrullas, para lavarse los pies. Entonces llegaban los discípulos, imagínense, de andar caminando y proclamando el evangelio con piquetes de araña y todo eso, quién sabe qué, ¿no? Y entonces llegaban, y entonces a la casa donde iban a cenar había una cubeta con agua y una toallita. Las casas, las mejores casas, con gente de feria como la gente aquí, la gente pudiente, ellos tenían servidumbre, había alguien a la puerta que le lavaba los pies a los invitados. Pero las casas más humildes no tenían a alguien que les lavase los pies. Ese era el trabajo de la servidumbre más baja de aquellos tiempos. Nadie quería hacerlo. Entonces resulta que Jesús está a punto de cenar con los amigos. ¿Alguien sabe lo que hace Jesús? Dice la palabra del Señor que Jesús se levanta, va hacia la puerta y se ciñe ¿qué? Una toalla. Agarra la toalla y se la ciñe, se la amarra, agarra la cubeta con agua, y si alguien me puede apoyar, mi hermanito Cristian con la guitarra, se ciñe la toalla y va a donde los discípulos y empieza a lavarles los pies. Empieza a lavarle los pies a los discípulos. Y resulta entonces que llega a donde Pedro, que ha de haber sido de Tijuana, macho, pelo en pecho, bigotón, yo creo. No usaba botas porque no existían en ese entonces. Y resulta entonces que llega a donde Pedro, Simón Pedro. Y Pedro le dice, no señor, usted no me va a lavar los pies a mí. Y dice, ¿por qué, Pedro? Si no te lavo los pies, no puedes tener parte conmigo. Yo no sé cuántos matrimonios hay aquí el día de hoy, como mis padres estuvieron en algún momento, que no están en comunión. Uno piensa de una manera y el otro piensa de la otra.
Y ese es el problema más grande para los hijos. Es más, que hay matrimonios tan divididos que piensan como mis padres, que lo mejor será separarnos. Miren nomás. Por eso quiero invitar al Padre Pedro para que nos ayude a hacer oración por todos esos matrimonios que necesitan verter gracia. El Señor Jesús le dice a Pedro: te tengo que lavar los pies. Y Pedro dice: entonces, si tengo que tener parte contigo, me vas a lavar los pies, entonces báñame, exagerado como los hondureños, báñame, Señor, los pies a cabeza. Y Jesús le dice: Pedro, el que está limpio solamente necesita que le laven los pies, y tú ya estás limpio. Hemos sido lavados por la sangre de Cristo, usted ya está limpio. Solamente los pies. ¿Por qué? Porque los pies representan el camino que ha recorrido Pedro, el pasado, los errores. Alguien tiene los matrimonios, alguien tiene una esposa, a ver, hombres, una esposa que la ha embarrado antes, así que la ha regado gacho, que se merece que esté enojado con ellas, pues. Amén. A ver, las mujeres, ay, aquí sí va a llover el amén, hermanos. Mujeres, han tenido un matrimonio, un esposo que dice: Señor, ¿por qué? Amén. Aún así, el Señor vierte gracia en ti, mujer, y en ti, hombre. Vierte gracia. Por eso el Señor quiere que tú viertas gracia a tu pareja y perdones. Perdona. El milagro más grande que va a suceder esta tarde, en este momento, es tú lavarle los pies a tu esposo que no lo merece. Verter gracia. ¿Qué es gracia? Un regalo inmerecido. Si no, ve a la cruz. Usted merece la cruz. Y Dios así lo hizo. Su esposa tal vez no merece el perdón, pero usted se lo va a regalar. Gracia. Su esposo tal vez no merece el perdón, pero usted se lo va a regalar. Gracia. El milagro más grande es que el Señor quiere hacer en tu vida y en tu familia es resucitar lo que se había perdido. Dice la palabra que el hijo pródigo regresa a casa y dice: se alegra el cielo por un hijo muerto que ha resucitado y vuelto a la vida. Hoy va a haber matrimonios acá en Nueva Orleans que están muertos, pero van a resucitar en el nombre de Jesús porque han vertido gracia en sus matrimonios. Amén. Amén. Entonces, vamos a ponernos de pie, queridos hermanos. Pero si va a aplaudir, aplauda bien para el Señor, bendito Dios. Fuerte que se escuche el aplauso para el Señor. ¿Quién quiere ver gracias, Yo me acerco a la mano para empezar a hacerlo. Toda mi alma, mi vida entera, ¿quién eres tú? Tanto tiempo fui, gloria al Señor, para cercar de mí. Más que intento nada es bueno, por eso viene a mí. Sé que tú puedes sanarme, sé que tú puedes limpiarme, sé que tú puedes sanar la vida de mi alma, sanar las ondas negras del dolor. Sé que tú puedes sanarme, sé que tú puedes limpiarme, sé que tú puedes sanar las heridas de mi alma, sanar las más hondas llamas del dolor. Yo quisiera, hermanos, Yo quisiera, hermanos, sigue tocando aquí, sí, gracias, Cristiano.
que aquellos que están casados, que se volteen hacia el esposo o la esposa, ¿sí?